En clases anteriores vimos la ecuación de la recta en el espacio en forma vectorial y vimos dos, conocido el vector de posición de uno de sus puntos y un vector paralelo, o bien conocido los vectores de posición de dos de sus puntos. Esas ecuaciones eran vectoriales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un tercer tipo de forma de ecuación de la recta en el espacio, pero en este caso no va a ser una ecuación vectorial paramétrica, ¿sí? Vamos a ver esta forma que normalmente se determina como simétrica o escalar, ¿sí? Vamos a partir de nuestra ecuación por punto, por vector de posición de punto y vector paralelo, ¿verdad? Supongamos que tenemos el punto A, ¿sí? Y su respectivo vector de posición, ¿sí? Y necesitamos un vector paralelo. Ese vector paralelo, B. Con esos dos vectores ya sé cómo encontrar mi ecuación de mi recta, ¿sí? Esos dos parámetros me determinan una recta, ¿sí? Y la forma de la ecuación es de esta forma, pues ya la conocemos, ¿no? Donde B, X, B, Y y B, Z son las componentes del vector paralelo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si vemos componente a componente? Esta es la componente X, todo esto es la componente Y, esta es la componente Z. Entonces, aquí tenemos la componente en X, y de esta componente en X podemos despejar el parámetro T y ahora lo tenemos en función de X, ¿sí? Ya tenemos T en función de X. Antes teníamos X en función de T. Bien, para Y, igual, ¿sí? Ahora tenemos T en función de Y. Y por último, tendremos T en función de Z. Bien, como T es el mismo para los tres, o sea, si toma un valor es el mismo valor que toma en las tres componentes, quiere decir que estas tres valores son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, tendríamos la ecuación simétrica escalar de la recta, quedaría en esta forma. Si se dan cuenta, ahora tenemos las variables X, Y y Z, que son valores escalares, y le restamos las componentes del vector de posición conocido, y obviamente en los denominadores va a estar las componentes del vector paralelo. Bueno, ¿por qué no usamos mucho esta forma de ecuación cuando trabajamos en la recta? Porque en realidad son tres ecuaciones. Miren, esta es una, esta es otra y esta es otra, ¿sí? Entonces, en realidad son tres ecuaciones escalares para determinar la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, si nosotros en lugar de conocer el vector paralelo, conocemos dos puntos, ¿sí? Conocemos dos puntos, conocemos el punto A y el punto B con su respectivo vector de posición. ¿De acuerdo? Bien, aquí llegábamos a la forma, pero ahora sabíamos que B menos A era un vector paralelo, ¿sí? Y entonces, otra vez, podíamos encontrar la ecuación conocido el vector paralelo, pero el vector paralelo ya no es B, sino es B menos A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? La ecuación nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Si se dan cuenta, el vector paralelo era, en el primer caso, cuando lo conocíamos, era Bx, By, Bz. Ahora el vector paralelo ya no es B, sino B menos A. Entonces, la ecuación que nos quedaría sería esta, donde estas son
Estas son las componentes del vector paralelo. Entonces, siempre aquí abajo de denominador vamos a tener las componentes del vector paralelo. En nuestro primer caso, nuestro vector paralelo era b y teníamos bx, y z. Ahora, en este caso, de 2 puntos, nuestro vector paralelo es b menos a y sus componentes son bx menos ax, by menos ay. ¿De acuerdo? Y bueno, y de alguna manera, si nosotros sabemos que, bueno, b menos e, bx menos ax, pues son las componentes, ¿sí?, de un vector c. Podemos llamar el vector c igual a b menos a, y estas serían las componentes de c. Por lo tanto, la ecuación también la podríamos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir de la siguiente manera, ¿sí?, donde c es el vector paralelo, que es igual a b menos a, ¿de acuerdo? Y tenemos la misma forma, nada más que ahora c es el vector paralelo. Cx, cy y z son las componentes del vector paralelo, y vemos que es la misma forma. Bien, hagamos un ejemplo para poder aclararlas, hacerlo más preciso y más detalle, ¿no? Supongamos que nuestro vector A, de posición del punto A, es el vector de posición del punto B es ¿sí? Por lo tanto, el vector C, que es bx menos ax, by menos ay, etcétera, sería y lo podemos ver. 2 menos menos 1 es 3. 3 menos menos 2 es 5. Y 3 menos 4, pues menos 1. ¿Sí? Esta sería. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí?, donde aquí van las componentes del vector paralelo, ¿sí? 3, 5, menos 1. Que al final de cuentas, aquí indica una operación, la podemos hacer la operación, y en lugar de poner esto, ponemos menos z más 4. ¿Sí? Y esta sería la ecuación escalar de esta. Y la podemos encontrar bien fácil, donde sabemos que estas son las componentes del vector paralelo. Si el vector paralelo es un vector b, bueno, pues son las componentes del vector b. Si es una diferencia de vectores, bueno, pues calculamos las componentes, son las diferencias de los vectores, y obtenemos esta ecuación. Es una ecuación muy sencilla, y con esto terminamos esta parte.